Buenas noches y sean ustedes muy bienvenidos a la segunda emisión de Hora Clave de este año. Bueno, ustedes saben que el programa anterior, sobre todo el reportaje a Raúl Moneta, trajo toda clase de repercusiones, toda clase. Vamos a considerarlas también esta noche, estas repercusiones. Por ejemplo, el enigma de DirecTV, por qué DirecTV salió al aire, Azul Televisión dejó de salir por unos minutos, justo cuando Moneta hacía cargos terribles contra el grupo Clarín, presuntamente dueño de DirecTV. Vamos a ver después si es o no dueño de DirecTV. También hubo gente que se sintió muy herida por las cosas que dijo Moneta y han pedido derecho de réplica y por supuesto se los he concedido. Y naturalmente de los 3 diputados que impulsan toda esta investigación contra Moneta, el Citi, Pou, etc., estuvo Elisa Carrió el jueves pasado y este jueves van a estar, digamos, respondiéndole en cierto modo a todo lo que dijo Moneta, los diputados Gutiérrez y Rivas. Este tema entonces va a ser cubierto bastante ampliamente en la noche de hoy. Más repercusión, diría yo, por supuesto que el reportaje a Moneta produjo un fallo. Este lunes pasado, el juez Gabriel Cavallo produjo un fallo así, de gordo, donde declara la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, con lo cual reabre la posibilidad de que cientos y cientos de oficiales de las Fuerzas Armadas que participaron de la represión de los 70 vuelvan a ser juzgados. Esto trae mucha repercusión, crea una aguda polémica y vamos a discutir el tema con uno de los principales propulsores del fallo, que es Horacio Berbisky. Pero naturalmente, lo más fuerte de todo en estos días fue naturalmente, lo teníamos el jueves a la noche pasado a De la Rúa, a la noche siguiente Machineda renunció y se produjo la irrupción del gigante mudo, ¿no?, de Ricardo López Murphy al frente de Economía. Y esto evidentemente ha generado una inmensa expectativa. Es tan fuerte la personalidad de López Murphy que ya hay polémica. Todavía no empezó a gobernar. Hoy más o menos completó su equipo, hoy, esta tarde. Y antes de empezar a gobernar ya hay 2 bandos. Hay los que dicen López Murphy es más de lo mismo, más ajuste, más recesión, más pobreza, más hambruna. Y hay los que dicen no, es un hombre serio que viene a traer la fidelidad fiscal que faltaba. Febrero fue un agujero negro, eso precipitó la renuncia de Machinea en materia de déficit, y con esta seriedad es que podremos crecer, antes de que haya hablado. Ayer estuve con él, con López Murphy, por supuesto tratando de convencerlo de que viniera, lo vi muy preocupado. Y eso es una buena señal, ¿no? Porque alguien que hoy ocupara en la Argentina el Ministerio de Economía y no estuviera muy preocupado, sería algo así como un inconsciente. Creo que va a venir al programa muy próximamente. Pero hasta que él hable, hubo otro hombre muy importante en esta materia del cambio del equipo económico. Este hombre, junto con De la Rúa y Giavarini, fue quien recibió a López Murphy del avión y estuvo encerrado con él 5 horas hasta que finalmente López Murphy aceptó el Ministerio de Economía. Este hombre, hoy a la tarde, anunció el gabinete de López Murphy, todos sus colaboradores, quiénes quedan, quiénes se van. Diría que este hombre, mientras calle López Murphy, es la voz del gobierno en materia económica. Vamos a distraernos con 30 segundos de bellezas naturales argentinas
y después vamos a tenerlo a Cristian Colombo, jefe de gabinete del gobierno de la Rúa. Viajás y viajás por tu país, a un lugar donde nunca habías estado. Lo que realmente querés es conocer mejor Argentina. Licenciado Colombo, hay muchas voces que están diciendo López Murphy va a hacer una nueva vuelta de tuerca, más torniquete, más ajuste, más recesión. Mire, yo creo que va a ser todo lo contrario. Nosotros partimos de un análisis de cuál es hoy la realidad argentina. Y yo creo que Argentina tiene, para simplificar obviamente, y sobre todo en el terreno económico, dos grandes déficits. Un déficit externo, que creo que lo podríamos sintetizar de alguna manera como un problema de cómo nos vamos a insertar en el mundo, y una gran deuda externa. Y un déficit interno, que lo podemos definir como una gran deuda social acumulada durante los últimos 10 años. 8 millones, 10 millones de marginados, una pobreza inimaginable en la Argentina. Y por otro lado, la sensación en el terreno de los negocios de que no hay oportunidades. Y por ello, un llamado a los emprendedores, una falta de emprendedores, si usted quiere ponerlo en estos términos. Estos dos grandes déficits no se solucionan sin política, porque ninguno de los fundamentalismos soluciona estos problemas. No lo soluciona el fundamentalismo que quiere solucionar solamente esto por el lado de los mercados, y no lo soluciona el falso discurso de enarbolar discursos demagógicos de cosas que no se van a conseguir. Entonces yo creo que acá hace falta una muy buena política, y una política de consenso, que es en definitiva algo que este gobierno ha propuesto, y casi yo le diría el fundamento de la alianza. Ahora, la palabra ajuste, que es la palabra que más se ha oído en las últimas 24 horas, ¿se justifica? Yo creo que no, yo creo que le diría que es normalización o es equidad, porque en definitiva lo que nosotros no debemos confundir es la solvencia fiscal con el ajuste. Entonces, si nosotros pensamos que el ajuste va a ser disminución de salarios, aumento de impuestos o desocupación en el sector público, yo creo que estamos equivocados. Yo creo que tenemos que normalizar y destruir privilegios, porque la evasión es un privilegio, el contrabando es un privilegio, el invertir para generar talentos que van a trabajar afuera, mientras paralelamente están viniendo al país, yo le diría, empleados esclavos, sin una tarjeta social que los identifique ante la sociedad, trabajadores que están trabajando en negro, en condiciones muchas veces infrahumanas. Yo creo que estos son privilegios que hay que desterrar. Como privilegios son algunas exenciones impositivas que hacen que algunos paguen menos que otros, sin justificar de cara a la sociedad lo que deben brindarle a la sociedad. De manera que yo le diría que de ninguna manera la búsqueda de la solvencia fiscal debe entenderse como un ajuste, debe entenderse
finalmente como la destrucción de algunos privilegios que están generando que nuestra sociedad no sea solidaria y equitativa. Usted que lo vivió tan de cerca, ¿cómo vive la sustitución de Machinea por López Murphy? Yo creo que Machinea y su equipo hicieron muchas cosas por la economía argentina, pero de alguna manera lo que significaban era el orfebre, el estar todo el día haciendo alguna pequeña cosa, pero que nunca logró el equipo de Machinea, y a lo mejor Machinea, generar una expectativa favorable de que esta política de orfebrería iba a generar una cosa consistente en el largo plazo. Yo creo que López Murphy es alguien que puede profesionalmente generarnos la expectativa de que lo que dice que va a hacer, lo va a hacer, con rigor profesional, con honestidad. Ha formado un equipo consistente, ha formado un equipo que ha generado muchas ideas que nosotros esperamos que ponga toda su profesionalidad al servicio de lo que han sido los postulados de este gobierno, del presidente de la Rúa, de la Alianza, porque yo creo que todo este proceso requiere una gran cohesión social. No solamente requiere política, requiere una gran cohesión social, porque Argentina hace 3 años, o algo más de 3 años, que está atravesando un proceso que más que recesivo yo le denominaría depresivo. Y acá debemos de alguna manera reconquistar la identidad de que somos capaces de hacer un país que se inserte en el mundo, que crezca y que sea un país de oportunidades. Yo diría, usted diría entonces, licenciado Colombo, que es un progreso el paso de Machinea. Hablemos con calzón quitado, ¿no? Es decir, ¿usted cree que lo de Machinea estaba agotado, que era insuficiente, que es un progreso el paso de Machinea a López Murphy? Sí, yo no tengo dudas que el paso, independientemente de mi gran respeto personal por Machinea, creo que su ciclo como ministro había terminado. Y creo que López Murphy es un ministro capaz de encarar los desafíos que tenemos hoy por delante. Y yo no tengo duda, contrariamente a lo que he escuchado durante estos días, que va a ser capaz de hacer una muy buena lectura de lo que está pasando en la sociedad argentina. Hay unos cuantos llamados. Uno era, María de Palermo se fue al otro lado, dice: no creo ni en De la Rúa ni en Álvarez, creo en López Murphy. Bueno, ahí tiene alguien. Bueno, está contenta María. María lo debe conocer a López Murphy. Seguramente. Esa es la prima. Sí. Bueno. Carmen de la Boca, ¿cuándo va a mejorar la situación económica? Mire, va a mejorar cuando nosotros y el mundo nos demos cuenta que somos capaces de solucionar los problemas que tenemos por delante. Y acá, en este sentido, entramos a otro tema que me parece importante mencionarlo, que es el tema de ser previsibles, de cumplir los compromisos que los argentinos asumimos ante nosotros y ante el mundo. Entonces, acá hubo un Congreso que aprobó un presupuesto. Hubo un gobierno que se comprometió a llevar a cabo determinadas acciones ante el exterior para obtener un blindaje. Hubo un gobierno que se comprometió a hacer determinada política en términos del gasto social. Hubo 23 provincias, más el gobierno nacional, que se comprometieron a llevar adelante una reforma política, una reforma tributaria. Y esto lo debemos cumplir. Usted dice eso porque teme que algunos no quieran cumplir. Yo creo que los argentinos tenemos tendencia a la evasión, a evadir los problemas, a evadir enfrentarnos a los problemas.
Y yo creo que lo que nos está demandando la gente, lo que nos está demandando al mundo, que seamos creíbles. Y esto es lo que debemos cumplir. Acá no tenemos que hablar de ajustes, tenemos que hablar de arreglar las cosas que están mal. Ahora, y yo creo que en esto hay una gran coincidencia y el camino es muy estrecho por donde transitar. De manera que no creo que pueda haber un gran lugar a diferencia. Ahora, también se habló mucho de Cavallo, ¿no es cierto? A mí me resulta un poco difícil imaginarlos a López Murphy y a Cavallo en el mismo cuarto, digamos, ¿no? Es como que demasiado chico el gobierno para los dos. Pero se habló muchísimo de Cavallo, se habló de Cavallo en el Banco Central, él mismo me parece que por lo menos jugó con la idea. Mire, yo le voy a contestar primero en términos personales y profesionales. Yo tengo un gran respeto por el doctor Cavallo. Creo que ha hecho cosas importantes en su desarrollo como funcionario y en su desarrollo profesional. Pero yo creo que en términos de esta controversia acerca del Banco Central, los argentinos tenemos que atenernos absolutamente a la legalidad y atenernos absolutamente a respetar las instituciones. No es un problema de personas, esto es un problema de ser creíble ante nosotros mismos o no de las instituciones que vamos logrando. Es mucho el esfuerzo de la sociedad argentina desde que se reinstauró la democracia, como para generar cambios que no estén directamente relacionados con la legalidad o no de los hechos. Entonces yo creo que el doctor Cavallo es a esta altura del partido un político en la Argentina. Y a mí me parece que cualquier inclusión del doctor Cavallo como técnico debe estar precedida por el marco de legalidad que debe darse. Entonces yo no pienso, y esto lo he dicho hace bastante tiempo, que Cavallo deba entrar por la ventana. Ahora, si la comisión bicameral le baja el pulgar a Pou y el presidente hace caso de ese dictamen y le baja el pulgar, ¿se estarían saliendo de la legalidad? No, yo lo que creo es que lo que hay que ver es seguir los pasos que marca la ley. La ley es muy clara con respecto a la decisión que el presidente y el Senado pueden tomar con respecto al presidente del Banco Central. Tomada esta decisión, queda la elección a propuesta del Poder Ejecutivo con aprobación del Senado del sustituto. Pero yo creo que esto debe estar precedido de toda la legalidad si llegara a ocurrir. A ver, pues, si podemos concretar bien este tema, ¿no? Usted me está diciendo que a menos que la comisión bicameral encuentre causa justificada de mal desempeño del cargo por parte de Pou, el hecho que Pou venga del menemismo o que no le guste a alguno su política monetaria no sería una causal para destituirlo. No, porque hoy el presidente del Banco Central no tiene relación directa con la política monetaria, tiene relación directa con la supervisión de las entidades financieras. Y esto es claro tenerlo en cuenta, porque a veces uno cree que porque cambia el presidente del Banco Central puede cambiar la política monetaria, para lo cual existe otra institución que la Argentina ha creado, que es la convertibilidad. Ahora, de manera puede bajarlo o subir los encajes, ¿no? Puede bajar o subir los encajes en función a lo que el resto de la política monetaria puede hacer, pero no puede con tipo de cambio fijo o con convertibilidad. Los márgenes en términos de política monetaria son mínimos, de manera que a mí me parece que en este terreno hay que seguir absolutamente el respeto a las instituciones, pero yo le digo
¿Cuánto le costó a nuestro país los cambios a partir del año 46 de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuánto le costó a nuestro país que se hayan cambiado jueces sin seguir las normas de la Constitución? Yo creo que en este sentido los argentinos tenemos que ser muy prudentes y respetar a las instituciones. Quiere decir, para cerrar este tema, licenciado Colombo, que la permanencia de Pou en el Banco Central es una posibilidad. ¿La permanencia es una posibilidad? No. Pou hoy es el presidente del Banco Central. Si se prueba que ha cometido un delito, si se prueba que no ha cumplido los deberes de funcionario público, si se prueba que ha faltado alguna de las o ha fallado alguno de los artículos contenidos acá, debe ser removido. Igual que debe ser removido cualquier funcionario que ha fallado. Tenga estabilidad institucional. Exactamente. Hay otro llamado, yo lo voy a leer como me lo hicieron, ¿no? Como me lo hicieron, no implica mi opinión. Carmen de Belgrano. Señor Colombo, ¿cómo puede ser que ahora su segunda va a ser la señora de Meijide? Me parece de terror. Bueno, estos son opiniones. Hoy, yo cuando anuncié en la conferencia de prensa la constitución del gabinete del doctor López Murphy, no tenía conocimiento de la renuncia de la señora Meijide al tema de acción social o desarrollo social. Me enteré cuando presentó su renuncia. El reemplazante de la señora Meijide va a ser el doctor Marcos Macón. Que era su segundo. Que era mi segundo. Y el presidente le ha ofrecido a la señora Meijide el cargo de viceministra o vicejefa de gabinete. Yo creo que puede cumplir ahí perfectamente su rol, pero a mí lo que me gustaría, ya que usted me lo pregunta, es hablar de los gastos sociales. Claro, porque digamos, nosotros, está ligado esto hay una crisis en el manejo del gasto social. Nosotros tenemos un serio problema en el tema de los gastos sociales. Y yo le voy a dar algunos números para que nosotros lo dimensionemos. Argentina gasta, si incluimos las pensiones graciables, incluimos el FONAVI, algo así como 3.600 millones de dólares en gastos sociales. Si sumamos el gasto que hacen las provincias, este gasto llega a aproximadamente 5.000 millones de dólares. Cuando uno ve y analiza lo que se gasta y lo que recibe la gente, hay una gran diferencia. La diferencia es la burocracia, la diferencia son los gastos que se originan en efectuar o ejecutar estos gastos, en la diversificación del tipo de programas que se desarrollan, en la cantidad de asesores que hay detrás de cada uno de estos programas. Nosotros estimamos en la jefatura de gabinete en aproximadamente 60 millones de dólares por año el gasto en consultores del gasto social. Entonces yo creo que la clase dirigente argentina de cara a la sociedad tiene un gran compromiso con esto, porque hay clientelismo político, porque hay uso político del gasto social. Y esto en un país que tiene 10 millones de marginados, que tiene 3 millones de pobres, que tiene una cantidad de indigentes tan grande, es una vergüenza. Entonces esto es lo que hay que cambiar. Entonces esto no es un problema... ¿Que Macón va a poder cambiarlo? Sí, yo creo que no solamente Macón, yo creo que toda la sociedad se tiene que poner atrás de esto y proponerse que durante este año vamos a terminar con la indigencia. Porque yo creo que esto nos tiene que dar vergüenza a todos.
Gracias, licenciado Cablombo. No, gracias a usted, Mariano. Después de los auspicios, volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. El próximo 19 de marzo vamos a iniciar lo que yo les dije en el otro programa, el posgrado, la maestría en Ciencias del Estado. Hay un formidable equipo de profesores, bueno, yo también estoy ahí, y va a ser un curso, ya hicimos un ensayo el año pasado que resultó muy bien, quiere decir que hasta el 16 de marzo, viernes, quedan algunas vacantes, hay tiempo de inscribirse. Ahí hay un teléfono, se habla, se informa, se hacen entrevistas, se procede. Hay una cantidad de llamados impresionante, les digo. Julio de Córdoba dice, ¿cómo va? Mire, una sensatez la pregunta. Dice Julio de Córdoba, ¿cómo va a hacer López Murphy para obtener sustento político habiendo tantas divergencias dentro de la alianza? José de Mar del Plata. José, hace 19 años que escucho que la próxima vez va a ser mejor. Se ve que es joven usted, José. 19 años nomás que escucha esto. Aurora, de Palermo. Tengo que esperar ¿cuánto tiempo para volver a poder comer? Y hay dos preguntas que me llevan un poco al comentario que quiero hacer ahora. Pedro de la Boca. Cuando dejen de gastar, la economía va a mejorar. Y Julio de Córdoba dice, ¿por qué nadie habla de bajar los costos del Congreso? Es alevoso lo que gastan los legisladores. Y acá me parece que está el kit de la cuestión, ¿no? Yo como estaba preparando este pequeño comentario económico para ustedes después de haberlo visto López Murphy ayer, pensaba, ¿sabe quién? En Descartes. ¿Se acuerda que Descartes decía, yo soy cartesiano, la verdad que soy bastante cartesiano, ¿no? Sí, racionalista. Decía, para discutir una idea lo primero es que sea clara y distinta. Si las ideas no son claras y distintas, si usamos palabras sin definirlas, se introduce la confusión. Con ideas claras puedo llegar a la verdad. Con confusión de conceptos y palabrerío, que son palabras sin definir, no llego a la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque ahora se habla todo el mundo habla del ajuste. Más ajuste, viene el ajuste, otro ajuste. Nadie define el ajuste. ¿Qué es el ajuste? Si no definimos la palabra que estamos usando, pasa como con modelo. ¿Se acuerdan en el 99 de la campaña electoral? El modelo, se agotó el modelo, de cambiar el modelo. Y nadie definía el modelo. ¿De qué modelo estábamos hablando? Ahora pasa lo mismo, el ajuste. Y tanto la palabra modelo como ajuste da la sensación de especie de gran conspiración contra los argentinos. Hay unos señores odiosos que nos quieren estrujar con el modelo y ahora con el ajuste. Es así. Por eso digo que estas preguntas finales me interesaban porque hay un ajuste malo. Quizá por eso se comprende que la gente tenga el fantasma del ajuste, porque el ajuste que se hizo fue malo. ¿Por qué fue malo el ajuste? Porque se aumentaron los impuestos con el impuestazo y se bajaron los salarios, y eso trajo más recesión. Ahora, si usted analiza bien en qué consiste el mal ajuste, que ha llevado a pensar que todo ajuste es malo, lo cual es otra cosa, es que el Estado crece a costa de la sociedad. Le cobra más impuestos, con lo cual la achata más, le paga menos salarios, con lo cual se gasta menos, hay menos demanda y se venden menos bienes, se producen menos bienes. Entonces, el Estado, con su enorme déficit, con su despilfarro, pesa sobre la sociedad. Y la sociedad no se reactiva, se va ahogando. Eso es el ajuste malo, quizá el desajuste, para hablar. Ahora, ¿qué pasa si yo hago al revés? Lo que me dice estas últimas dos preguntas. ¿Qué pasa si bajo los gastos políticos? El clientelismo, la burocracia, la corrupción, bajo todos estos gastos. ¿Ese ajuste es malo? ¿Qué pasa si elimino oficinas que no hacen falta? Sin despedir gente, redistribuyéndola.
pero sin organismos que no hacen falta. Recién hablaba el ministro Colombo de la cantidad de asesores que ganan cifras fantásticas para asesorar con el gasto social que no llega a la gente. ¿Eso qué le parece? Si yo fuera ministro y ajustara eso, ¿usted me diría que estoy haciendo un mal ajuste? Entonces la pregunta es esta, ¿cuántos ajustes hay? ¿Uno solo, que siempre es malo? ¿Más ajuste? Malo. ¿Recesión? ¿O hay dos? Dos ajustes posibles. Uno malo, que es achicar la sociedad en beneficio del Estado, ineficiente, burocrático, politizado. Y otro bueno, que es achicar el Estado para que la sociedad empiece a respirar. Ahora, yo les decía que cuando estuve con López Murphy ayer, lo vi abrumado. La verdad es que está bien que esté abrumado. ¿Cómo va a estar? Pero yo creo que el problema de López Murphy ahora va a ser dónde y hasta dónde ajusta. Porque evidentemente el déficit que tenemos no puede seguir. El Estado, si seguía machinea como venía en febrero, teníamos 10.000 millones de dólares de déficit fin de año. Yo creo que eso fue precipitó la caída de machinea. En febrero se le fueron las cuentas por las nubes. Entonces, eso no puede seguir. Se acaba el blindaje, se termina todo. Pero entonces el problema de López Murphy es este. ¿Dónde y hasta dónde ajusta? Si ajusta donde no debe, se equivoca. Si no ajusta donde debe, también se equivoca. Está preocupado. Es un buen comienzo. En el próximo bloque voy a dedicarme a uno de mis pasatiempos preferidos, discutir con Horacio Berbisky. La puerta principal para acceder a todos los servicios Sheraton en Argentina y Uruguay está al alcance de su mano. Para consultas y reservas, llame al 0800-888-3535. Bueno, ustedes saben que el juez Cavallo, el lunes, como decíamos al principio del programa, declaró la nulidad, con motivo de un caso concreto, por supuesto, de las leyes de obediencia de vida y punto final, ¿no? Nulidad quiere decir que es como si no hubieran existido, es decir, que va para atrás y reabre la posibilidad de que cientos de oficiales de las Fuerzas Armadas que estaban protegidos por esas leyes sean juzgados nuevamente por lo que pasó en los años 70. Les quiero decir una cosa, el fallo, le estaba diciendo recién a Berbisky, hoy lo llamé a Cavallo para felicitarlo, ¿no? Es el viejo profesor que hay en mí. Es espectacular el estudio. Son 180, es un libro. Yo había estado estudiando bastante el tema este porque tuve que escribir para España por el tema Pinochet, Garzón y qué sé yo. Está todo, es decir, jurídicamente están todos los elementos, todo está ahí para estudiar el caso. Ahora, el problema que yo le planteo, por eso no voy a discutir la parte jurídica del fallo, porque el principio del fallo es este: los delitos de lesa humanidad, tortura masiva, desaparición así masiva, asesinatos, etcétera, en gran escala, no tienen prescripción. Son imprescriptibles, lo dice toda la doctrina. Así que siguen vigentes hasta el día de la muerte, como el caso Pripke y tantos otros, hasta que se muere el que los cometió. De manera que jurídicamente lo de Cavallo, si bien va a terminar en la Corte, evidentemente, y la Corte probablemente lo revierta, creo yo, es inobjetable. Lo que me parece que se plantea es el tema político, es decir, si es conveniente, si en este momento es oportuno reabrir heridas. Y aquí, yo hoy lo llamé a Petracchi, también a Enrique Petracchi, porque en todos los fallos de la Corte que vi con todo el tema de la audiencia de vida, fue el más inteligente. Él dijo, señores, es una amnistía, no nos engañemos. La ley de obediencia de vida no la llaman amnistía, pero fue una amnistía, ¿no? Y amnistía es una facultad política del Congreso. El Congreso votó la ley, es decir, que de alguna manera se escapa a los jueces. Ese es el tema del debate. Entonces uno dice, bueno, pero Cavallo invade la facultad que tiene el Congreso
dar una amnistía. ¿Y amnistía qué es decir amnesia? Olvido, nos olvidamos. Cuando hay una gran guerra, pasa de todo. La Argentina tiene muchas amnistías. Grandes escándalos, lucha fratricida, muertes. Un día dicen, muchachos, olvidémonos y empecemos de nuevo. Muchos países lo han hecho. Los propios españoles, después de Franco, hicieron borrón y cuenta nueva. Entonces, Horacio, yo lo que planteo más que nada es el tema político. Es decir, me parece que discutir lo jurídico no corresponde. Realmente es un fallo, me dejó impresionado, la verdad. Pero a 25 años de distancia, ¿qué sentido tiene para la sociedad reabrir la serie? Yo pienso dos cosas en ese sentido. Primero, me alegro que haya leído el fallo y tenga esta opinión del fallo, porque la verdad es que primero nosotros en el CELS, al hacer el pedido de nulidad, y luego el juez Cavallo al estudiar y fundamentar por qué correspondía, ha habido esfuerzos muy serios de fundamentación y me alegro que eso se note. Ahora, a la pregunta de por qué 25 años después y cuál es la conveniencia, me parece que es muy pertinente lo que dijo el ministro Colombo. A mí me gustó mucho la intervención de Cristian Colombo, cuando él dijo hay que respetar las instituciones. Y me parece que hay pocas cosas más convenientes políticamente para la Argentina que respetar las instituciones. Y que terminar con la búsqueda de atajos. Porque con el argumento de que jurídicamente puede estar bien, pero políticamente no conviene, es que este tema viene arrastrándose hace 25 años sin cerrarse nunca. Y en realidad las heridas no las abre un fallo judicial, las heridas las ha abierto la espada y el fallo judicial es el que puede cerrarlas. Así ocurre en todas las sociedades civilizadas del mundo. Y el fallo del juez Cavallo no solo menciona que para el derecho internacional, para el derecho de gentes, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. También dice que son inamnistiables, de modo que no es que el juez invade una facultad del Congreso, es que el Congreso se ha arrogado facultades que el derecho de gentes, que como parte de la Constitución es superior a la ley, le veda. Entonces, creo que si revisamos, digamos, lo que ha sido nuestra historia reciente en relación con este tema, en 1980 comienza la famosa ronda política en la cual el ministro Arguindegui invita a los políticos a discutir un cronograma electoral a cambio de olvido, amnesia. Eso fracasa. En 1983, después del colapso de la dictadura en las Malvinas, dicta el decreto de autoamnistía, que la Corte Suprema declaró nulo, inválido e inconstitucional en términos parecidos a los que Cavallo usa ahora, no por el derecho internacional, sino por otro de los argumentos que usa Cavallo, que es la violación del artículo 29 de la Constitución, que prohíbe otorgar la suma del poder. Y no hay duda de que el gobierno militar tuvo la suma del poder. Y quien perdona los hechos cometidos en ejercicio de la suma del poder está convalidando ese ejercicio ilegítimo. Con ese argumento la Corte Suprema declaró nula la autoamnistía. Y el mismo argumento vale lo que dijo Jaunarena, que esto es constitucional porque lo declaró el Congreso, no tiene sentido. Todas las leyes las vota el Congreso y cada vez que una ley es declarada inconstitucional lo hace un juez y son las leyes del Congreso las que se declaran inconstitucionales. Después vinieron los juicios, vino la investigación de la CONADEP, los juicios del 84, 85, 86, las rebeliones carapintadas y las leyes de punto final y de evidencia de vida, que como bien dice el general Balsa en los reportajes que se han publicado hoy en Página 12 y en otros medios, sirvieron muy relativamente, porque después de la evidencia de vida hubo 3 alzamientos más. Después vino otro intento de solución política que fue el indulto de Menem. Y luego del indulto de Menem, el fenómeno al que asistimos es que comienzan a abrirse causas en otros lugares del mundo. Porque la magnitud de los crímenes que se cometieron en la Argentina, su carácter de crimen de lesa humanidad, que no es una figura retórica,
Es decir, el genocidio no es una figura retórica. La Audiencia Nacional de Madrid hace una interpretación del genocidio profundamente original cuando ellos dicen genocidio es el intento de exterminar un grupo nacional. Y cuando decimos grupo nacional no nos referimos a una nacionalidad, exterminar a los de tal nacionalidad. Y el ejemplo que ponen es, ¿qué pasaría si un gobierno decidiera exterminar a todos los extranjeros? ¿Forman parte de un grupo nacional? Bueno, uno es sueco, uno es francés, uno es argentino, son de distinta nacionalidad y sin embargo forman un grupo nacional, es un grupo dentro de una nación. Lo que ocurrió en la Argentina es eso, hubo un plan para exterminar a un entero grupo de la sociedad argentina, caracterizado como el enemigo subversivo, que de acuerdo a los documentos de la propia Junta Militar, incluían absolutamente todo. Incluían al enemigo armado, pero incluían también al sindicalista, pero incluían al cura del tercer mundo, al catequista, a todo aquel que no estuviera de acuerdo, y hay filmaciones históricas de Videla explicando eso, sobre qué es un subversivo y por qué hay que combatirlo. Entonces, todos los intentos de salida política para esto fallaron. Entonces empezó el juez Garzón con los juicios en España, el mayor Olivera que fue detenido a pedido de Francia en Italia, Astiz condenado en rebeldía en Francia, el otro Cavallo detenido en México y con la extradición concedida para España, los juicios por la apropiación de bebés en la Argentina, que en definitiva son un atajo para llegar a lo mismo, porque ahí hay una ficción, y Cavallo lo dice muy bien en el fallo. En este caso, es mucho más grave matar a la madre que apropiarse del hijo. Secuestraron a un matrimonio con su hija. La ley prohíbe castigar por el secuestro y la desaparición de los padres y permite castigar por haberle entregado a un coronel la hija. Es una ficción insostenible. Ahora, Horacio... Entonces, la conveniencia política es terminar con los atajos. La conveniencia para la Argentina es, de una vez por todas, que la justicia decida quién ha cometido esos delitos y debe ser castigado, quién no los ha cometido y debe quedar libre de sospecha. Balsa lo dice muy bien hoy. Estas leyes pusieron bajo sospecha al conjunto de las Fuerzas Armadas. Impidieron que miles de personas pudieran tener la declaración por el único órgano capacitado para darla, que es el Poder Judicial, de que no hicieron nada reprobable. Yo hago una distinción, a ver si podemos ordenar las ideas. Yo estuve contra el indulto y no estuve contra la ley de obediencia de vida. Es decir, estuve con la amnistía y no con el indulto. Y creo que hay una cierta lógica en lo que dice, porque habla mucho del fallo de Nuremberg, ¿no es cierto? Entonces, Nuremberg era un poco el caso este. No se podía juzgar a miles y miles de oficiales de la policía, del ejército alemán. Entonces agarraron 11 o 12 o 13, que eran los jefes, y los condenaron. Pero luego han seguido juzgando, y la semana pasada ha habido una condena a un hombre de 85 años, igual que en la Argentina. Eligieron a Videla, Macera y la Junta, y la juzgaron en ese momento. Pero luego han seguido. No, y digo entonces... Y esos juicios siguen hasta el día de hoy. La idea de Alfonsín, porque Alfonsín en la campaña dijo, hay que distinguir entre los que dieron las órdenes, los que las cumplieron y los que se excedieron. Era una idea, digamos, un poco política, práctica. Uno podía agarrar a Videla, a Macera, etcétera, y juzgarlos. Pero agarrar a cientos de oficiales, que en ese momento eran todos, porque además el método represivo hacía que prácticamente todos participaran. Bueno, pero era una conmoción. Eso es lo que dice Petracchi en el voto al aceptar la amnistía. El voto de Petracchi, que es coincidente en 40 y pico de considerando con el de Baqué, descalifica la obediencia de vida en términos parecidos a los de Cavallo. Y en el último considerando dice, pero dada la situación que se está viviendo, entonces se entiende por el momento que se está viviendo. Pero ayer Alfonsín ha dicho, la situación hoy ha cambiado. Claro. Pues, ¿qué es lo que pasa con Pinochet? Yo creo que lo más fuerte del argumento suyo es lo que pasó en Chile. Es decir, hacerle esto a Pinochet en 1990 era el fin de la democracia chilena. Hoy no. Hacerlo en el 2001 lo ya fortalece, no. Al contrario. Entonces puede ser que el paso del tiempo... Ahora, hay dos argumentos que yo no los veo claros. Cuando la Corte anula
la autoamnistía de los militares, dice con razón, ejercieron la suma del poder público, ¿no es cierto? Pero el Congreso que hace la amnistía, hablemos así, en el 86-87, no asume el poder. No, pero la Corte lo que dice es que asumieron la suma del poder público y que el decreto de autoamnistía convalida esa asunción del poder, de la suma del poder público. Sí, pero una cosa es... Eso es lo que dice, sí, claro, eso es lo que dice el fallo de la no Corte. Es que asuman la suma del poder. No, y pero cosa... la Constitución fulmina no solo la asunción, sino que dice aquellos que confieran la suma del poder público. Sí, pero ahí no se confiere, ¿no? Se confería antes, se confirió con el golpe del 76, obviamente, ¿no es cierto? Pero el Congreso, y después hay dos temas. Bueno, la Corte dice eso, el fallo de la Corte dice eso. Cuando usted dice que las leyes internacionales están por encima de las nacionales, esa es la Constitución del 94, no estaba en el 86, ¿no es cierto? Estaba por las declaraciones contra la tortura, contra el genocidio, contra la desaparición forzada de personas, evidentemente, y se refiere a los principios generales del derecho. Y esas convenciones son anteriores a los hechos que ocurrieron en la Argentina. Sí, pero no a la reforma del 94, no a la reforma del 94. No, pero la Constitución argentina, en su artículo 118, en la Constitución histórica, plantea ya la primacía del derecho de gente sobre la ley interna. Una cosa es que son imprescriptibles estos delitos, y otra cosa es legislar con retroactividad. No, es que no es legislar con retroactividad, porque la Constitución argentina, desde 1853, le asigna al derecho de gentes prioridad sobre la ley interna. Esto no es producto de la reforma del 94, esto está en el artículo 118 de la Constitución histórica. Una pregunta, Horacio. Supongamos que este fallo de Cavallo termine como va a terminar la Corte. Supongamos que la Corte, rechaza el fallo de Cavallo. ¿Usted esto le parecería institucional? Sí, pero también parecería institucional la denuncia que haríamos inmediatamente ante los organismos interamericanos y de Naciones Unidas, porque hoy lo institucional no está limitado a las fronteras de nuestro país, y menos en un tema como este. Es decir, si la Corte votara eso, se pondría en una circunstancia muy parecida a la que la Argentina estuvo durante los años de la dictadura. Pondría al país de nuevo en una situación de confrontación con el mundo civilizado, con las corrientes centrales del derecho internacional. Eso sí traería consecuencias graves para la economía, para las inversiones. En cambio, que juzguen a los responsables del genocidio, cuando el 90% de ellos, mejor dicho, el 90% de quienes hoy están en actividad en las Fuerzas Armadas no tuvieron nada que ver y no corren ningún peligro. Y del 10% restante, solo unos pocos podrán ser identificados, acusados y comprobados como responsables. Que se arriesgue todo eso para evitar que se juzgue a un grupo relativamente pequeño de personas. Para usted, eso es lo profundamente inconveniente desde el punto de vista político. Usted vio que ha habido como 650 pedidos de habeas data. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas de ahora, por más que generacionalmente no han tenido nada que ver con lo que pasó porque no tenían edad para estar, no sienten como un espíritu de cuerpo y se sienten en cierto modo agredidas? No, yo creo que no. Yo creo que a eso está tratando de arrastrarlo ese pequeño núcleo de generales que sí pueden llegar a ser investigados y que están tratando de rodearse de los jóvenes como escudo, como carne de cañón, como carne humana de cañón para protegerse ellos. Y que hay que a toda costa tratar de evitar que tenga éxito esa maniobra, porque si esa maniobra tiene éxito, nuestro futuro va a ser tan negro como fue nuestro pasado. Y que la única posibilidad que tenemos de fundar una república distinta y en serio es separar eso, que no haya carne humana de cañón. Si eso tiene éxito, fue imprudente hacer esto. Yo no creo que eso vaya a tener éxito. No tengo motivo para pensar que lo esté teniendo. Fíjese, por ejemplo, España lo tiene a Fraga Iribarne, fue ministro de Información de Franco. Yo cuando estudiaba allá, es presidente de Galicia. Sí, pero fue ministro de Información de Franco, que no... Franco, en España en primer lugar no hubo un genocidio, una guerra civil, que es una cosa distinta. Hubo dos bandos armados que combatieron... Después reprimieron. Sí, reprimieron, pero no es un genocidio eso, es represión, son cosas distintas.
No hubo un intento de exterminar a un entero grupo de la sociedad española. Durante la guerra hubo dos yo bandos. me fui a estudiar a España a fines de los 50 y le digo que yo me fui creyendo que Perón era un dictador fenomenal. Al lado, Perón era un niño de pecho al lado de lo que era el sistema franquista. Yo creo que era una dictadura integral. Y el sistema integral de dictadura franquista era nada en relación con los sistemas fascistas, nazis y con el genocidio argentino. Era una dictadura, era un gobierno totalitario, pero era otra cosa. Era Ahora, distinto. una pregunta ya medio final, Horacio. Los montoneros, ¿usted cree que no cometieron delitos de lesa humanidad? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo creo que el delito de lesa humanidad está claramente tipificado en el derecho internacional y requiere, para ser cometido, el ejercicio de la suma del poder, el control del aparato del Estado. Es decir, yo puedo admitir todo tipo de cuestionamientos a lo que la organización que yo integré hizo en aquellos años, pero no la comparación con lo que ha sido el control absoluto del Estado para disponer de la vida, de la libertad, de la honra, de la fortuna de miles y miles de personas por medio de un aparato. Por ejemplo, el indulto a organizado de poder. Firmenich, ¿cómo le cayó a usted? A mí me cayó mal todos los indultos, sin excepciones. Bueno, ahí coincidimos, a mí también me cayeron mal todos. A mí no me cayó bien ninguno de los indultos, pero de todos modos yo no cometería la comparación entre Firmenich y los genocidas de la dictadura, a pesar de que yo, digamos, tengo con él históricas diferencias, las tuve siempre. Y la última pregunta, Horacio, es personal. Sí. ¿Usted se ha indagado a sí mismo para hacer una autocrítica? Yo me la he hecho, por lo menos, en lo mío. ¿Y está seguro de que no lo mueve la revancha en todo esto? Yo estoy seguro de eso, y a lo largo de estos años he pensado mucho en esas cosas. Mi familia ha sufrido mucho, yo tengo 3 desaparecidos en mi familia, he visto crecer a 4 chicos en la incertidumbre de saber qué pasó con sus padres, y eso no ha estado presente en mis motivaciones. Es parte de mi vida, es parte del dolor que yo he conocido, que he vivido, es parte del dolor colectivo de la sociedad argentina, pero cuando yo he hecho esta presentación pidiendo la nulidad de las leyes, he pensado en el futuro y no en el pasado. No he pensado en la retribución, sino en la prevención. No sé si usted leyó el libro de María Seoane y Vicente Muleiro sobre Videla, el dictador. Lo tengo ahí, todavía no empecé. Léalo. Ahí Videla dice, me hablan de tortura, dice. Si en este momento se está torturando en una comisaría, esa es la explicación, por eso lo hacemos, para que se acabe eso, para que el futuro sea distinto, para que tengamos un país que se respete a sí mismo, que cuide a su gente, que respete la vida, que respete la libertad, y terminemos con esta historia sombría que hemos vivido. Esto no va a afectar los mercados. Yo lo voy a acompañar. Robledo Puch ha estado 20 años preso y la bolsa no lo sintió. Yo lo voy a acompañar en este deseo por un futuro, yo diría, sin represores y sin montoneros. Bueno, creo que no hay ninguna duda de que eso va a ser así. Ojalá Estamos sea así. hablando de construir un futuro distinto. Yo no temo que haya un nuevo genocidio en la Argentina, así como no contemplo la perspectiva de que haya organizaciones del tipo de la de los 70, pero sí creo que la mancha de la impunidad que comenzó en el 87 con la Ley de Violencia de Vida se ha ido extendiendo y ha ido cubriendo cada vez nuevos sectores de nuestro sistema institucional, nos ha ido sumiendo en una situación que en este programa se ha descrito muchas veces, semana tras semana, que todos la conocemos, no vale la pena abundar en ella, pero que hace que estemos realmente en una situación que requiere un cambio, no para el pasado, para el futuro. Ya volvemos. Como le decía al principio del programa, la entrevista con Moneta trajo toda clase de repercusiones. La primera ocurrió en el mismo programa
porque ustedes saben que DirecTV, todos los asociados a DirecTV se encontraron con que de golpe Azul Televisión, y por lo tanto Hora Clave, salieron del aire, que apareció una película, algo raro, en el mismo momento en que Moneta estaba embistiendo contra el Grupo Clarín. Y entonces inmediatamente Moneta dijo, ¿no ves? El Grupo Clarín. Bueno, he recibido toda clase de explicaciones. Una carta de Douglas Carter. Douglas Carter es el gerente general de DirecTV, ¿no?, en la Argentina. Y me dice que lo que pasó fue que cerca de las 12 de la noche, desde Estados Unidos, hubo un cambio en los canales de DirecTV, porque van a meter el Gran Hermano, no sé qué quieren hacer ahí. Y entonces justo coincidió con ese momento del programa Hora Clave y de otros 5 canales que sufrieron también alteraciones. Esto me dice Douglas Carter. Y a su vez, del Grupo Clarín, que hemos conversado, me dicen que el Grupo Clarín de DirecTV, desde el año pasado, más o menos hace un año, tiene solo el 5% de las acciones y no tiene el gerenciamiento, ¿no?, sino que corresponde a otro grupo, de la cual el señor Carter, que es americano, es el representante. Y me dice Clarín, me dice la gente de Clarín, que multicanal sí es todo de Clarín, 100% de Clarín. Y ahí nunca sufrió ninguna clase de alteración el programa Hora Clave. Así que yo me doy por satisfecho con estas explicaciones y no creo que haya sido objeto de un acto de censura, que hubiera sido, por supuesto, gravísimo. Otra repercusión que hubo, en un momento, en un pasaje de su exposición, Raúl Moneta habló, así muy al pasar, del arquitecto Jorge Macchi. Fue alguien que estuvo con él, después se peleó con él, y les voy a pasar ese pequeño pasaje en que Moneta alude a Macchi. Macchi estuvo en la Comisión Antimafia reunido con Darío D'Alessandro, operando para atacar la Moneta. Esto no es mío, esto lo hizo la justicia argentina. Bueno, Macchi me ha pedido derecho de réplica, por supuesto se lo he conseguido, y el doctor Adolfo Casavalelía, que es su abogado, así es, va a ejercerlo. Bueno, muchas gracias, Mariano. Precisamente para ser lo más sucinto posible, he escrito lo que quiero decirle a Moneta, lamentando que no esté delante mío. Moneta dijo en este mismo programa que mi cliente, el señor Jorge Roberto Macchi, era un extorsionador. Lo dijo en otros programas también. Moneta miente de modo delictual e infantil, como parece ser su estilo. La verdad real es muy simple. Moneta encargó al licenciado Macchi el desarrollo del edificio República, del emblemático edificio República, para sus distintas sociedades, y eso le reportó, según sus propios dichos, una ganancia de muchos millones de pesos. El señor Macchi hizo excelentemente el trabajo de desarrollo, desde la adquisición del terreno hasta el final de la construcción. Sobre esto hay muchos testimonios, tanto en la acción penal como en la comercial que inició mi parte en 1998, entre los cuales se destacan el de los famosos arquitectos César Pelli y Mario Roberto Álvarez. El señor Macchi pactó por su tarea un porcentaje del negocio, como lo había hecho antes, con otros emprendimientos que le fueron pagados por Moneta, sin cuestionamiento alguno. Moneta no quiso pagarle al señor Macchi su trabajo de desarrollista personal del edificio República, y para eso inventó la historia de la extorsión. Denunció falsamente este delito y, ayudado por un juez de instrucción parcial, el doctor Ismael Roberto Muratorio, a quien le pedí yo personalmente ya 2 veces el enjuiciamiento por su mala conducta, está extorsionando él al señor Macchi a través del Poder Judicial, que quiere utilizar a su conveniencia y de testigos de la calidad de Carlos Basílico, Alberto Petracchi, Jaime Lucini y otros que trabajan para él. Pero ocurre que hay jueces que no se dejan llevar de las narices por los todopoderosos. Y así la Sala Sexta de la Cámara del Crimen declaró primero la nulidad del procesamiento del señor Macchi el día 28 de abril de 2000. Y después, el 1 de marzo último, o sea, el mismo día en que Moneta mentía e injuriaba al señor Macchi ante estas cámaras, revocó
el procesamiento arbitrario del juez Muratorio por falta de sustento jurídico. En síntesis, Mariano, el licenciado Macchi no extorsió nunca a Moneta ni a nadie ni cometió delito alguno. Moneta está extorsionando al señor Macchi y causándole gravísimos daños y perjuicios que tarde o temprano pagará judicialmente. El señor Macchi no se va a quebrar, aunque lo amenace. Muchas gracias, Mariano. Gracias, doctor Casablanca. Bueno, me voy a conversar con los diputados Gutiérrez y Rivas, que forman una especie de terceto con la diputada Carrió. Y buenas noches. Y yo les quería decir una cosa que hoy me llegó, una declaración que va a tener seguramente alguna difusión, y quizás me gustaba que ustedes me lo comentaran en los minutos que nos queda de programa, ¿no? La senadora Collins, ¿no?, que es la presidenta del subcomité que también integra el senador Levin, hizo una declaración en que dice lo siguiente: quiero dejar claro, bueno, es un pasaje, ¿no?, es la conclusión un poco, quiero dejar claro que la investigación de este subcomité no ha sido una investigación vinculada con lavado de dinero en ningún gobierno extranjero. Es desafortunado que el trabajo de este subcomité haya adquirido tanta significatividad dentro de las disputas políticas domésticas de un país extranjero, porque los logros de la investigación no se orientan a aportar ningún cargo sobre dinero lavado por ningún funcionario específico. Además, la cantidad de dinero lavado identificado en el informe de la minoría que se refiere a la Argentina consiste en $7.700.000 sobre tráfico de drogas que pasó a través del MA Bank, Mercado Abierto, y $1 millón de la coima que pasó por el Federal Bank en el escándalo IBM. La prensa argentina dice que este subcomité ha identificado miles de millones de dólares de dinero sucio, lo cual no es exacto. Se lo explico rápidamente, doctor. En realidad el testimonio más duro con el banquero cuestionado es el de Collins, no el de Levin. Está muy mal asesorado este hombre, creo que paga demasiados espías, paga demasiado honorario y le hacen perder plata. Esto no es un testimonio de Collins después, este es el testimonio con el que Collins abre la audiencia pública. Y dice, Collins, lo que pasa es que le leyeron la última parte y este hombre paga mal. Dice, la Oficina de Controles de la Moneda ha identificado a los clientes de los bancos corresponsables internacionales como clientes de alto riesgo, al Federal Bank de Moneta, requiriendo evaluación más crítica para que sus cuentas sean abiertas, que es lo que estamos intentando, abrir las carpetas, y requiriendo también el monitoreo continuo para la actividad de lavado de dinero que en este momento hay que adelantar. Y dice también, estos bancos, como no están jugando sus propios fondos, están facilitando el proceso de lavado, con operaciones difíciles de rastrear. ¿Y qué dice Collins? Collins dice exactamente lo que decimos nosotros. La prensa, no nosotros, ha dicho que hay 4.500 millones de dólares de lavado, y nosotros no lo hemos dicho. Lo que ha dicho el comité de la minoría es que hay 4.500, habla de billones, porque la traducción en inglés es el billón, un billón es 1.000 millones para ellos, que fueron movidos a través de la cuenta. Esta cifra excede cualquier otro banco offshore examinado por el staff de minoría, para el cual dice exactamente lo mismo, tanto Levin como Collins. Pero lo más grave, perdón, doctor, ustedes no dicen que se lavaron 4.500 millones. Doctor, acá lo que ha aparecido es el circuito del dinero espantoso, salido desde el Banco República hacia Bahamas, de Bahamas hacia el Citibank de Nueva York, y del Citibank de Nueva York como inversiones a través de Citicorp en la Argentina, que es la primera vez que se descubre. Lo que tenemos que ver es que está dentro de esos 4.500 millones. Pero fíjese por qué Collins es mucho más dura que Levin con el señor Moneta. Porque Collins dice, de los 7,7 millones de tráfico de droga del Federal Bank, hay 1 millón de coimas de IBM pasado por el Banco de Moneta, el Federal Bank. Es la primera vez que los Estados Unidos reconocen que 1 millón de pesos de coima lo lavó el Banco Federal Bank, el tema de IBM. Dice, de un escándalo de IBM que ha sido públicamente conocido en Argentina. Esta parte no la leyó. Entonces, obviamente creo que no tiene tiempo este hombre de leer todas estas cosas, lo asesoran mal y comete estos errores. Yo
tengo mucha diferencia con este señor, pero me ofrezco gratis a asesorarlo para que no cometa estas metidas de pata. Realmente le han dado por la cabeza reconociendo, primera vez los Estados Unidos, que la coima de IBM la canalizó él. De $1 millón. El tema me parece a mí, ¿no? Además le aclaro que esto no lo tuve por otro lado yo, Sí. Es muy distinto hablar de 1 millón que de 4.500, habría que ponerse en claro. ¿Es 1 millón o son 4.500? 4.500 es el movimiento inusual que tenemos que investigar en el Congreso argentino con las famosas carpetas, doctor. Nunca ha pasado, mire, acá pasó el tema México, el tema Nigeria, el tema Pakistán, el tema Indonesia, el tema Gabón y el tema Argentina. Nunca ha habido una operación tan importante de circuito del dinero que está acá. Es el famoso gráfico donde habla de la composición de la familia Moneta, no hablan del grupo económico, la familia Moneta Luchini, donde están todas las empresas y aparece el SEI, el Federal Bank y esta corporación uruguaya América del La Sur. otra consulta que quería hacerles, anoche la estuve viendo a Lelita Carrió A Dos Voces, ¿no? Y ella dijo por ahí que del informe del Senado, de este comité, surge la culpabilidad de Pou, ¿no? Yo debo confesar que no sé, yo leí el informe del Senado muy cuidadosamente en inglés y lo que yo veo ahí, a lo mejor ustedes me pueden ilustrar en esa materia, porque lo que yo vi en el informe, lo que yo leí en el informe es esto, que de alguna manera se le dice al Citibank que no le dijo la verdad al Banco Central de República Argentina. Que el Banco Central le pregunta, ¿de quién es el federal? ¿No es cierto? Y entonces el Citibank en una primera carta le dice, miren, legalmente es de los señores XXX y yo no tengo otra prueba. Y la segunda vez, cuando va el Citibank allá, cuando va Federigotti, ahí reconoce, aunque no tenga pruebas legales, que íntimamente él cree que en definitiva es de Moneta. Sí hay pruebas legales. ¿No? Entonces, ¿de dónde surge, yo creo que esta afirmación de que el informe del Senado incrimina a Pou? ¿Ustedes tienen alguna No es el elemento informe del parecido? Senado, doctor. Son las audiencias cuando tanto Collins como Levin afrontan a los 3 miembros del Citibank y ellos reconocen que acá ha habido una omisión del Banco Central de la República Argentina, el Citibank, al no dar vista a la DGI y al no dar testimonio de estas operaciones que ya eran sospechosas. Son los testimonios, después del informe. Es decir, Doctor. que ante la mentira del Citi debieron haber reaccionado. Esto es lo que viene a decir usted. Si usted la le... mentira del Citi, Perdón, sí. adelante, Jorge. No, porque... Son las audiencias, los testimonios. Yo creo que incluso en el propio informe implícitamente se desprende una responsabilidad del Banco Central. Usted comenzó el programa con Descartes, ¿no? Y esto de los billones, los miles de millones, y las operaciones complejas como la de lavado de dinero pueden, a veces en el afán de aclarar, todos terminamos enredados en situaciones que todavía son más confusas. En realidad lo que hay que explicar acá es cómo determinadas operaciones bancarias, utilizando un criterio cartesiano, como teniendo en cuenta que el método, la forma más directa para llegar de un punto al otro es la línea recta, se han utilizado zigzagueos permanentes para llegar a ese punto. Lo que el subcomité del Senado de los Estados Unidos interrogó, porque es lo que estaba investigando, son los bancos americanos. No está investigando el Banco Central, e investiga el Federal Bank en función de una cuenta abierta como banco corresponsal dentro del Citibank Nueva York. Lo que nosotros tendríamos acá, y por eso le digo que implícitamente también está la imputación hacia el presidente del Banco Central, y si usted quiere más ampliamente a los organismos de control en Argentina, es cómo es posible que del mismo modo que este banco americano Citibank no cumplió con sus debidos programas de control en materia de lo que ellos consideran y lo que además han considerado los mismos expertos sobre lavado de dinero que estuvieron en esa audiencia pública de operaciones típicas de lavado, cómo el Banco Central tampoco cumplió con su función de control. Esto nos surge acá, porque este es el desafío, es la parte que nos toca a nosotros acá. Los americanos no creo que tengan demasiada voluntad acerca de sanear nuestro sistema financiero. Los que debemos tener voluntad por sanear nuestro sistema financiero somos nosotros. Y lo que está faltando a veces es la voluntad política de avanzar en ese saneamiento financiero. Por eso que esto, que de alguna manera pareciera que es una supuesta cruzada contra algún personaje en particular, de ninguna manera tiene que ver con una cruzada contra algún personaje en particular, más allá de que como resultado de la investigación se cruce en ese camino algún personaje en particular. Esta es una investigación que particularmente yo creo
no van a decirlo quizás ellos por pudor, el caso del diputado Gutiérrez y la diputada Carrió. Lo que persigue como objeto final, sin lugar a duda, esta presentación en el Senado de los Estados Unidos, es buscar la recuperación de las instituciones para el servicio de un funcionamiento regular de la democracia en nuestro país. Y lo que tenemos acá, si hay 4.500 millones de dólares que están sospechados de operaciones irregulares, no solo tenemos que investigar esas operaciones hacia atrás, doctor, sino que lo que tenemos es que trabajar para neutralizar que esos fondos, probablemente de origen ilícito y con una capacidad potencial de corrupción enorme, sigan funcionando y corroyendo y erosionando las instituciones de la República. Este es el desafío, más allá de lo que puede llegar a parecer enredado en función de las investigaciones de lavado. Por eso es muy importante que venga a la Argentina esta documentación, para que se pueda continuar, incluso con un mayor respaldo institucional, y en esto es muy importante lo que hizo ayer la Cámara de Diputados, respaldando esta denuncia hecha en los Estados Unidos por el diputado Gutiérrez y la diputada Carrió, pero esto va a depender fundamentalmente de nosotros. Es decir, no tratemos de encontrar a las soluciones que tenemos, digamos, en el sistema financiero irregular en la Argentina al subcomité de los Estados Unidos, sino que las soluciones las encontremos aquí. Y doctor, con respecto a la responsabilidad, mire, muy rápido, dice, recientes investigaciones de alto perfil han mostrado evidencias respecto a que los carteles de drogas son activos en la Argentina y han subrayado los temores de que podría convertirse en un centro internacional creciente de lavado de dinero. Si bien no ha habido indicaciones de otras fuentes de productos legales, se cree que la corrupción y el contrabando pudieron contribuir al lavado de dinero que ocurre en Argentina. Con respecto a esta operación. Entonces, él es un socialista, Carrió es una radical, yo soy un liberal, viene de la provincia de Buenos Aires, Carrió del Chaco, yo de la provincia de Mendoza. Esto no tiene ideología, doctor. Acá el capitalismo serio lo tenemos que institucionalizar fuera de las mafias o las bandas. Si acá no hay un sistema judicial que soporte esto y un sistema de control parlamentario, como lo ha demostrado los Estados Unidos entrando a su principal banco y cuestionándolo para modificar la Constitución, es imposible que podamos. Acá está la evasión impositiva de los 20.000 millones de dólares anuales. Por eso coincido con Rivas de las diferencias ideológicas, que acá no le tenemos que contestar a un personaje. Este personaje ya fue, ya fracasó, ya se fue, ya lo dejaron. No es funcional para un sistema económico de nuestros hijos de aquí en adelante. Ya volvemos. Les repito antes de terminar el programa que el 16 de marzo vence la inscripción en el curso del MASE, que es la Maestría de Ciencia del Estado, que vamos a dar un grupo de profesores a partir del 19, que es lunes. Así que quedan pocas vacantes, aprovechenlo. Le voy a pedir a Cristina Pérez, como hicimos el jueves pasado, que nos actualice en un minuto o dos lo último que haya pasado en las noticias. Cristina, buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches, Mariano, muchas gracias. Luego de la designación de un equipo de ortodoxos en economía y a pesar de las desmentidas, se concretaron los cambios en el gabinete. La ministra Fernández Meijide había llegado a decir que su alejamiento del ministerio era una operación política en su contra, pero esta noche ella misma anunció su pase a una eventual vicejefatura de gabinete. Les contaremos cuál será la estrategia de Marcos Macón, su reemplazante en la cartera de Desarrollo Social, para implementar un subsidio para jefes de familia sin trabajo. Recordemos que Macón es un hombre del frepaso, pero que viene del cabalismo y tiene un perfil técnico que apunta a reordenar las cuentas. En tanto, la designación de Ricardo Mitre, propuesta por Carlos Chacho Álvarez como secretario general de la presidencia, fortalecería el compromiso del frepaso con la gestión de gobierno. Este panorama nuevo va a ser el tema de nuestra información calificada, Mariano. Mientras tanto, crece la impaciencia por conocer cuáles serán las nuevas medidas económicas, especialmente en el tema impuestos, que preocupa sobre todo a la clase media. Por supuesto, otro tema, no tiene que ver con esto, es el nuevo cruce entre Raúl Moneta y la diputada Elisa Carrió. Todo eso estará en instantes en Azul Noticias y los esperamos, por supuesto. Gracias, Cristina. Fíjense, para terminar este programa, ¿no? Esto que acaban de decir de Graciela Fernández Meijide. Habíamos hablado con Colombo al principio del programa. El tema es la ineficiencia en el gasto social. Hay miles y miles y miles de millones que nosotros pagamos como contribuyentes y que no llegan a donde tienen que llegar, a los desempleados, porque se quedan las ramificaciones del ministerio. Graciela Fernández Meijide, aparte de sus méritos, no fue una gerenta eficaz.
porque no pudo canalizar esos fondos. Y ahora Macón, que era el segundo de Colombo, va a desarrollo social para ver si consigue canalizarlos. Y si los consigue canalizar, miren lo que acaba de decir Cristina, van a crear lo que hace años que vengo pidiendo, un subsidio a los desempleados, por lo menos a los jefes de familia. Quiere decir que si usted ajusta el gasto social ineficiente, beneficia a la sociedad. Hay un ajuste malo, que fue el que tuvimos con el impuestazo y con la baja de salarios, y hay ajustes buenos contra la ineficacia terrible del Estado, por ejemplo en materia social. De manera que esta es la conclusión. Quizá no necesitamos tanto en el Estado gente de izquierda, de derecha, ideólogos o buenos parlanchines. Necesitamos buenos gerentes. Graciela no lo fue, aparte de sus grandes méritos. Esperamos que Macón lo sea. Y si lo es, va a haber seguro de desempleo. Va a haber malla de seguridad social por primera vez en la Argentina. Hasta el jueves que viene a las 23.